Vamos a dar apertura al ciclo de charlas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acercarse en esta semana especial de, de reencuentros y de vivencias. Eh, bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Pedro Tisier. Soy director del Instituto de Profesorado de Arte y en esta ocasión tengo el placer y la gracia de presentar a Eduardo Gil, que lo conocí justamente en las jornadas de salud mental, que acá también la veo a Guillermina, que está presente, que nos juntó y nos cruzó en en esta vía. O sea, es un amigo desde lo virtual, Eduardo. Y bueno, justamente cuando lo convoqué y le pedí la palabra de interactuar con este tema, eh, Eduardo accedió gentilmente y así lo voy a presentar ahora. Para los que no conocen, Eduardo es un fotógrafo de escuela, de, de militancia también, porque tiene muchas aristas y voy a hacer una breve descripción de su currículum. Eduardo Gil nace en Buenos Aires, Argentina. Completa sus estudios en meteorología y se recibe de piloto comercial de avión. Cursa la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, de la que desiste, faltándole 4 materias para recibirse. El golpe militar del 24 de marzo lo obliga a alejarse y comenzar una vida nueva. Abraza la profesión de fotógrafo, formándose de modo autodidacta y luego de experimentar diferentes especialidades se vuelca al periodismo gráfico y a la ilustración editorial. Realiza largos viajes iniciados por Argentina, América Latina y fuertemente consustanciado en las culturas aborígenes, impresionado por las condiciones de vida de las clases más desprotegidas del continente. En el comienzo de sus principios de ensayos documentales, Latinoamérica y cementerios de Latinoamérica. De ahí tiene una vasta información que los voy a invitar a que después vayan a la página. Para ahondar, nos vamos a ir de su historial, nos vamos a meter directamente eh, en en esta visión que tiene él y voy a leer un pequeño fragmento que es un prólogo de su libro. Así damos comienzo a esta charla. Eh, Cualquier cosa, Eduardo, vos parame e indicame. Bueno, Eduardo Gil, derroteros de una búsqueda estética, de una búsqueda ética y estética. Imágenes de ausencia. El Cibletazo, Buenos Aires, 1983. Por Florencia Batiti. Universidad de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina, 2014. Corrían los primeros años de la década del 80 en Argentina, y si bien faltaban pocos meses para el retorno de la democracia, aún reinaba en el país un fuerte clima de opresión. Luego de las derrotas sufridas en las guerras de Malvinas, el gesto extremo de una dictadura que se había debilitado. El poder militar comenzó a dar señales de un paulatino resquebrajamiento y algunos sectores de la sociedad civil intensificaron sus reclamos por conocer el destino de miles de desaparecidos. Para el 21 y el 22 de septiembre de 1983, bajo la consigna por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo, junto a otras agrupaciones de derechos humanos, convocaron a la tercera marcha de la resistencia. En el contexto de una profunda crisis económica, los ecos de la guerra, la agitada reorganización de los partidos
y la situación insostenible de los presos políticos. La toma de la Plaza de Mayo por parte de la sociedad civil cobró una dimensión hasta entonces inusitada. En las palabras de Roberto Amigo, que dice: si entre 1977 y 1982 la acción de las plazas de la acción de las madres de Plaza de Mayo contra el régimen militar eran defensiva, intentando la recuperación de una territorialidad social. En la nueva relación de las fuerzas post-Malvinas, adquirió características ofensivas que alcanzaron su máximo grado de ataque en la apropiación de la Plaza de Mayo durante la tercera marcha de la Resistencia. Tal como Amigo aclara, el núcleo central de este ataque fue la apropiación de la plaza, cuya arremetida fue llevada a cabo sin recurrir en absoluto a ningún acto de violencia. De hecho, como vemos, lo sucedido durante la tercera marcha de la Resistencia cobró un signo arbitrariamente opuesto al terror y la represión impartida de las Fuerzas Armadas. Este marco que estamos dando tiene que ver con la visión del siluetazo. Es una visión que obviamente yo, que no viví en carne toda esa opresión, soy nacido en el 75, suena a película, suena a un pedazo de historia que gracias a estos documentos la puedo revivir y puedo observar todo lo vivido. Me gustaría, Eduardo, que cuentes para llegar a esa instancia, ¿cómo fue que te cruzaste con los creadores de esta idea y cómo se manifestó de algo netamente de encuentro a lo que se vivenció? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, Pedro, yo no me los crucé a los que tuvieron la idea, ni los que la llevaron a cabo. Es más, yo los conocí, o lo conocí a Julio Flores, uno de ellos, Sí. Que acabo de ver que se unió. Lo cual me alegra enormemente. Ahí lo veo a Julio. Un gusto, Julio. En el 2013, si no me equivoco, ¿no, Julio? O por ahí. Justamente lo conocí con motivo de la muestra que se hizo del siluetazo en el Parque de la Memoria. En el 2013, si no me equivoco. Sí, 2013. Porque yo fui a la marcha de la Resistencia como iba a las marchas en ese momento, o sea, iba y como fotógrafo que se estaba iniciando en esto de hacer fotografía, no sé, estaba tomando conciencia en esos años de que la fotografía podía ser otra cosa distinta a aquello que yo encaré justamente a partir de tener que buscarme otro trabajo en el 76, porque bueno, la fotografía era un medio de vida rápidamente accesible para alguien que como yo no tenía la menor idea de casi ni cómo se cargaba una cámara en el 76. Entonces, bueno, en esos primeros años, yo diría que a partir del 79, a raíz de un viaje, yo había hecho bastantes viajes antes, pero ese viaje iniciático, como digo yo, ahí se me abrieron una serie de ventanas al pensamiento y empecé a pensar que la fotografía podía ser otra cosa. O sea, en ese estado estaba yo cuando fui a la marcha y me encontré con lo que pasó y no tuve en ese momento demasiada conciencia de lo que ahí estaba pasando. O sea que tuve el gusto de conocerlo a Julio, que para mí fue una de las grandes cosas que siempre recuerdo y siempre cuento. O sea,
por ahí nos saltamos varios casilleros, pero está bueno ir y volver, ¿no? Yo siempre cuento que cuando expuse el siluetazo en el Parque de la Memoria, el día después, ¿fue el día después o fue el mismo día? Creo que el día después que murió Videla. Porque me acuerdo yendo al parque y escuchar en la radio del auto que se había muerto Videla. Y tengo que contar esto. Yo llegué al parque, bueno, escuché un rato antes y le conté, fíjense, el Parque de la Memoria y trabajando con Flor Batiti y con la gente del Parque de la Memoria. Y yo en ese ambiente contarles que Videla había muerto. O sea, ya empezó con una carga así muy potente esa muestra. Bueno, el día otoñal, después el día de la inauguración, fue muy fuerte, los familiares, y la presencia de Julio, que como digo, fue uno de los que idearon este magnífico, innovador y potente hecho que fue el siluetazo, que sigue teniendo consecuencias hasta hoy y supongo que la seguirá teniendo y ya lo charlaremos por qué. Y yo siempre cuento que en ese ambiente de mucha emoción, donde los familiares se reconocían en algunas fotos y señalaban, uy, acá está fulano, y se hacían chistes entre ellos, ¿no? Como lo cuenta muy bien Ana Longoni en su libro, Julio se puso a fotografiar las fotos, mis fotos. Y eso para mí fue absolutamente, no sé qué nombre darle, pero fue muy potente, porque era como un bucle en el tiempo. O sea, una de las cosas que generó Julio, que estaban allá colgadas en la pared, y Julio presente, después de todos esos años, fotografiando a su vez él esas obras. Entonces, por eso, que de pronto lo vea Julio acá, a mí además me da una gran tranquilidad, porque todo lo que tenga que ver con el siluetazo le vamos a pedir a él que lo cuente, pues yo me siento incapaz de decir ningún tipo de cosa, estando presente Julio Flores acá. Entonces digo, yo no los conocí, no lo conocía a Julio, bueno, los tres culpables, entre comillas, fueron Rodolfo Aguerreberri, Guillermo Quexel y Julio Flores, ellos tres. Y a ellos le debemos esta gesta, suelo decir yo. De modo que ese proyecto tuvo importancia en su momento, tuvo importancia por lo que significó, y tiene importancia en la actual, como no me va a dejar mentir porque él siempre me lo dice, Julio, que lo importante en sí no fueron las siluetas, el objeto siluetas, sino que fue ese gesto, y hoy lo que perdura es ese gesto que se manifiesta en muchas cosas que tienen que ver con problemáticas de la actualidad. La silueta se convirtió en una herramienta útil justamente porque esta forma vacía permite ser llenada de diferentes contenidos. Entonces, bueno, no se me ocurre mucho más que decir acerca de este hecho y respecto de cómo, en qué estado llegué yo como alguien que participa más de una marcha y que, como te decía, estaba intentando hacer algunas buenas fotos más allá de documentar lo que estaba pasando, que, como yo siempre aclaro, no fui el único que sacó fotos en el siluetazo, todo lo contrario, mucha gente lo hizo, simplemente yo estaba en un momento, en una intersección espacio-temporal en donde estaba muy ávido de imágenes, estaba muy ávido de documentar cuasi sistemáticamente todo lo que está pasando, prolijamente, digamos, con una estética bresoniana en aquel momento, y nada más. No sé si te contesté más o menos lo que preguntaste. No te estoy escuchando, Pedro. Perdón. Bueno, ya que lo que tenemos a Julio, sería más que importante escuchar su palabra de este encuentro y ahondar esas sensaciones que vivieron y que a su vez para nosotros son relatos históricos en este contexto. Como te dije, Eduardo, para nosotros es un documento ya, un documento más que vívido, y para nosotros es profundizar y releer y poner en reflexión todo lo que pasó en ese momento. Así que si puede ser, le damos la bienvenida a Julia, ya que se ha acercado, desde ya agradecido,
para nosotros es muy más que valedero que estés acá presente. Bueno, muchas gracias. Si es necesario, pregunten lo que quieran y trato de contestar, pero acá está el registro de Eduardo, ¿no? Si tienen que preguntar algo, díganme, qué sé yo, y voy diciendo. Julio, una de las cosas que yo le dije a Pedro cuando me invitó fue que, bueno, yo no era un experto en el siluetazo y no era un militante por los derechos humanos, sino que era alguien que, como creo que todo ser medianamente honesto y que intenta estar del lado correcto, me interesa y eso se refleja en mi obra. Me interesan los derechos humanos, me interesan las madres, los desaparecidos, y eso aparece mucho en mi obra de aquella época y la muy cercana también. Pero le dije que no era un experto en el silbetazo, o sea, la idea era que yo cuente mi experiencia, ni cómo estaba en ese momento, etc. Por lo tanto, yo creo que, por supuesto que iba a ser una contextualización del silbetazo y contar qué pasó, pero desde mí. Yo creo que estando vos acá, obviamente es como un lujo. Entonces, yo te pregunto, Julio, ¿qué fue el silbetazo? En principio, tendríamos que agradecerle al filósofo argentino Jorge Rafael Videla, que había dicho, le contestó a un periodista cuando el periodista le preguntó por el año 78 si había alguna respuesta para el Papa en referencia a los detenidos desaparecidos, y entonces Videla le dijo que en realidad si alguien está preso tiene un tratamiento A, si está muerto tiene un tratamiento B, y si está desaparecido no tiene entidad. Ahí está la clave o el primer disparador, porque yo tengo amigos desaparecidos y me venía el hecho de que estaba la palabra desaparecido para definir cosas, teníamos la imagen del muerto, tenemos la imagen del preso, pero no teníamos la imagen de que es alguien que no está ni vivo ni muerto, que está desaparecido. Más en una sociedad donde hablar de eso no era posible. Entonces, como no se podía hablar de eso, la gente no tenía conciencia. Muchos no tenían conciencia ni siquiera de que hubiera gente que estaba secuestrada y que no se sabía si estaba presa o muerta, en principio. Entonces, lo primero que nos planteamos con Rodolfo y con Guillermo, con Rodolfo Aguerreberri y con Guillermo Kexel, fue que un día viene Nelly Pedazo, la que en esa época era directora del Museo de Arte Moderno, y nos cuenta que va a haber un salón en medio de la dictadura, ¿no? Imagínense, libre, donde se iba a poder presentar cualquier cosa, cualquier obra, en una época en la cual, si uno al dibujo le ponía color, te lo rechazaban, y si a un grabado le ponías color, te lo rechazaban, y si una pintura tenía líneas en blanco y negro, en los salones te lo rechazaban. O sea, era un pensamiento absolutamente esquemático para todas las cosas, y nosotros estamos hablando, empezamos a discutir eso, y dijimos, a ver, ¿qué es lo que no se puede hablar? Vamos a buscar el límite. Y entonces empezamos a pensar, y lo primero que se nos ocurre de lo que no se puede hablar es del desaparecido. Entonces ahí vino la aventura de pensar cómo se representa al que no está ni vivo ni muerto, desaparecido. Lo cual es muy importante, porque piensen ustedes, supongo que muchos de ustedes son gente que opera con la imagen. Piensen ustedes que cuando uno piensa una idea, si no tiene la imagen, la idea no se la puede transmitir. Y si uno tiene la palabra para nombrar el hecho, si no tiene, junto a la palabra,
la imagen no la puede transmitir. Entonces, ahí estaba el núcleo del tema. Y mientras buscábamos la idea, mientras buscábamos la forma, los tres discutiendo, además en un lugar donde nadie sabía que lo estábamos discutiendo, porque era el taller que compartíamos, no era en un centro cultural ni en un comité, lo cual fue la gran salvación, porque cuando ocurre la acción, el primer reclamo del señor presidente de la dictadura fue a los servicios de inteligencia, que nadie pudo calcular que iba a ocurrir eso. Y eso está en el diario Clarín del 22 de septiembre de 1983. Entonces empezamos a pensar y lo primero que se nos fue ocurriendo, lo primero no, se nos fueron ocurriendo muchas ideas, pero en la primera en la que coincidimos era que no había que mostrar cuántos son, sino cuánto espacio ocupan. Porque esa es la forma de tener la conciencia. Un número es un número, 5.000, 10.000, 8.000, 30.000, es un número. Pero si yo les digo que acostando pie con cabeza, 30.000 cuerpos, arrancamos en la plaza de Mayo y terminamos a la entrada de General Rodríguez agarrando Rivadavia derecho, ahí se nos hace la dimensión de lo que es. Y jugando con eso, si ustedes crean e inventan, saben que uno juega, porque uno va creando la idea en base al juego, fue apareciendo la idea de esa manera. Y en el proceso de construir la idea, encontré en un correo de la UNESCO un pequeño afiche, tamaño A3, decía en el correo de la UNESCO, la fotografía, diseñado por Jerzy Skarbski, un diseñador polaco, al cual le encargaron hacer un afiche sobre los muertos de Auschwitz. Entonces hizo en el afiche una linita, iba dibujando hombre, mujer, niño de costado, de perfil, y había 300 y pico de figuritas, y al pie del afiche decía: en este afiche hay X número de personas, que es el número de muertos en Auschwitz en un día. De este afiche se ha hecho una edición de tantos números, y esos números es el número de días que estuvo abierto, que estuvo funcionando Auschwitz. Ahí vino la idea. Y entonces ahí vino la idea y el planteo gracioso, imagínense ustedes en dictadura, ¿no? De cómo lo haces. Por ejemplo, supongamos reunimos los papeles. ¿Cómo lo haces? Nos ponemos a pintar. ¿Cómo lo haces? ¿Uno por uno? Porque no tenía sentido imprimirlo, porque eran todos diferentes y teníamos idea de que estábamos hablando de gente distinta. Y además, ¿cómo lo mandamos a esa fundación, a esa exposición? Bueno, así nació la idea. Cuando ocurre la Guerra de Malvinas, no ocurre el salón, la Fundación ESO era la que lo organizaba, se las toma del país, y entonces zafamos y no nos hicieron desaparecer a nosotros, porque si aparecíamos con esa idea ahí, no podía. Pero tampoco encontrábamos artistas con los cuales trabajar. Porque calculen ustedes, 3 personas hacer 30.000 figuras, que son 10.000 papeles. ¿Cuánto tardás en hacer? Estaba eso aceitado. La idea fue trabajando, dando vuelta, y el 21, y para las madres intentaron hacer la primera marcha de la resistencia, las corrieron de la plaza. La marcha de la resistencia eran 24 horas de actividad, de estar dando vueltas, los corrieron de la plaza. La segunda, la corrieron por Florida. La segunda tampoco la pudieron hacer, y para la tercera la quisieron hacer para el Día de la Primavera. Y entonces lo quisieron hacer el Día de la Primavera porque decían que la mayor parte de los desaparecidos son jóvenes. Entonces ahí se resolvió la cosa, porque les llevamos a las madres, concretamente quienes las llevaron fueron Rodolfo y Guillermo. Yo era maestro de primaria en esa época, maestro de plástica de primaria.
Entonces Rodo y Guillermo les llevan la propuesta a las madres y les cuentan a las madres cómo es la idea y les dejan un escrito. Las madres se reúnen a solas, ellas, Rodo y Guille quedan afuera, y después salen y le dicen sí, y les ponen condiciones. Pero como las condiciones eran cambiar el proyecto, y como la intención nuestra no era hacer una obra de arte, sino dar una herramienta de lucha, todo lo que nos dijeron le dijimos que sí, y tratamos de hacerlo. Bueno, así fue como nació. Impresionante. Hay más, pero me callo para que... Julio, bueno, ¿qué pasó? Porque yo iba a contar cuando la gente iba llegando, qué pasó con los rollos de papel, con... Bueno, nosotros, después viene la trastienda. Cuando intentamos hacerlo, nadie nos quería acompañar. Fuimos a la Sociedad de Artistas Plásticos, que había gente, compañeros allí. Nadie, no lo vamos a tratar, eso no está en el temario de la reunión de la comisión, será la próxima vez. Fuimos a distintos partidos políticos, no, nadie. Y nosotros no queríamos que fuera a través de las organizaciones políticas en las cuales estábamos nosotros, porque no queríamos que dijeran son los desaparecidos del partido tal o de la juventud tal. Tanto Rodolfo como yo éramos militantes peronistas, pero no coincidíamos con Luder, que había firmado el decreto de aniquilamiento, con la palabra aniquilamiento. Entonces, estábamos buscando que nos respalden las madres, en realidad. Y cuando llega el asunto de las madres y del CERPAC, se lo llevamos a las madres, pero entonces entramos a recorrer facultades, escuelas, fui a la Facultad de Arquitectura. En esa época el centro de estudiantes estaba prohibido. Entonces, como tenía algunos contactos, todo esto se manejaba así, estaba jugándose una no clandestinidad. Entonces, nos invitan a una asamblea donde sabíamos que estaba la comisión directiva del centro de estudiantes, pero nadie sabía quiénes eran. Nos llevaron a la Facultad de Medicina, nos fuimos digo nos llevaron porque en realidad donde primero empecé es donde yo era docente, que era la Escuela de Bellas Artes Piano Pueyrredón, donde yo era maestro de taller de grabado. Y tenía mucha confianza con los chicos que yo sabía que dirigían el centro de estudiantes. Entonces les dije, esto no es para ninguno de los partidos políticos, porque esa era una clave ante los jóvenes. Había que decir que esto no iba a ser de beneficio de ningún partido político. Esto era para las madres que no iban a ir a elecciones. Les recuerdo, todavía no había elecciones, ¿eh? Todavía no se había declarado las elecciones. Estábamos hablando antes del 21 de septiembre. Entonces, hablamos con los estudiantes, les contamos las ideas en un grupo, en el otro. Primero obviamente, empecé en la Pueyrredón, en una asamblea donde había cantidades, y les dije, bueno, ustedes me conocen a mí, yo soy un ayudante, estoy trabajando con las madres, y está esta propuesta que es de las madres. Ya no fui a decir que era idea nuestra. Y entonces a partir de ahí, los chicos del centro de estudiantes, que sí sabían de dónde venía la idea, me abrieron el juego a la Facultad de Arquitectura, a la odontología, a la de Medicina, a la de Filosofía y Letras. Y fuimos a las asambleas. A veces iba Rodo, a veces iba Guilla, a veces iba yo. Rodo más que nada se movió dentro de la organización de Intransigencia y Movilización Peronista, una agrupación dentro de la Juventud Peronista. Y empezamos fabricando siluetas recortadas que usábamos de positivo y de negativo, y empezamos imprimiéndolas. Ya, le decíamos cómo hacer. Entonces, el día de la manifestación, muchísimas vinieron hechas, pero armamos un taller allí. Todo esto está en las fotos. Y se armó el taller allí. Y muchísimos fotógrafos estuvieron. Eduardo Gil,
Mónica Asenberg, con la que yo actualmente estoy haciendo además otras actividades, continuando el tema de las siluetas. Y lo que ocurrió fue que en la plaza llegaron con las siluetas, armamos además en el piso un taller, cosa que se ve en las fotografías, unos dibujaban, otros usaban esténciles, yo no podía, yo de canchero dibujaba a mano alzada y viví varias situaciones que están algunas contadas en los libros, como que venga un chico y me diga, ¿es a mi papá? ¿Cómo es tu papá? Y así como vos, pero con el pelo lacio, le caía en la cara. Bueno, hacía un dibujo y el chico agarraba el papel y le decía, bueno, llévalo a que lo fondeen. Y entonces el pibe se iba al otro lugar gritando, me hicieron a mi papá. O venían tres nenas y decía, ¿es a nuestras primitas? ¿Y cómo son tus primitas? Y cuando se las llevaron eran como nosotras. Y la mayor le decía a la menor, acostate. Y entonces la contorné. A ver la segunda, pum, ahora yo, la tercera. Y agarraban los papeles y se iban. Esas son las cosas más conmovedoras que hemos vivido ahí, ¿no? Además, estar allí y ver pasar a la familia de uno y no saludar. Tener una niña de 6 años y lo mira uno y dice, o sea, es todo un juego doble de ustedes tienen que pensar que en un tiempo de clandestinidad, y ahí estábamos los tres trabajando, ¿no? Habíamos hecho varón, habíamos hecho mujer, y caen las abuelas y dicen, y no hicieron ningún bebé, y ahí Guillermo rajó al taller, agarró una cuerda con la ayuda de su mujer, se ató un almohadón en la cintura, se acostó y se contorneó y se transformó en embarazada. Y después agarró una diapositiva de su bebé, de su hija chiquita gateando y la calcó. Y esas son las siluetas de niños y de embarazadas que agregamos sobre la marcha. En realidad, a las 2, 3 horas, a las 3, 4 horas de estar allí, pudimos habernos ido porque la clave de todo esto era, en primer lugar, socializar la idea. En segundo lugar, socializar el método de hacer. Y en tercer lugar, tratar de darle visualidad al hecho, dando una conciencia, una concepción de qué espacio ocupan 30.000 cuerpos. En realidad no teníamos claro qué número debía ser. Se hacía y se pegaba. Y después se establecieron otras cosas, como el diálogo con la catedral, las siluetas en la catedral. La catedral fue muy atacada porque los que estaban ahí eran además los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces tenían su motivo para enfrentarse con la catedral, con los bancos, con los ministerios. Bueno, esa fue la continuidad del hacer. Puedo agregar a esto, y la corto, seguimos. Puedo agregar a esto el hecho de que donde hay desaparecidos se retoma la idea. De hecho, se lo ha hecho inmediatamente, se lo hizo en Chile, se lo hizo en México, se lo hizo en España, donde están los cuerpos, pero no pueden identificarlos por ley. Se lo hace en Colombia, se lo hace en muchos lugares donde hay desaparecidos. Y este hecho de que se lo haga donde hay desaparecidos es la clave, porque la idea era que fuera una herramienta. Por eso no lo firmamos en el momento que lo hicimos. Y acá viene algo que tiene, o sea, la idea no es hacer una silueta y firmarla y ponerla en un museo, cosa que hubo algún despistado que intentó hacerlo. Y hubo periodistas y amigos, críticos y amigos que nos dijeron, pará, tenés que salir a defenderla. Porque una vez hecha la silueta, está bien que se apropia de la idea. Cuando no tiene firma, se apropian. Y esto es parte de nuestra tara occidental y capitalista. O sea, apropiarte de las cosas de los demás y firmarlas. Entonces, a los 10 años, Hernán Meijeiras, el periodista, nos hace un reportaje
para la revista El Periodista, una revista de aquella época. Esto fue en 1993 exactamente. Y ahí contamos por primera vez toda la historia de esto, que ya había sido relevada por Roberto Amigo Cerizola, un historiador del arte, que hizo todo el análisis. Nosotros nos reíamos cuando leímos la tesis de él, porque en la tesis describe cosas que discutimos nosotros. Decía, ¿dónde carajo estabas vos metido? Estabas abajo de la mesa. A la inteligencia del investigador e historiador había deducido cuestiones. Esto que les estoy diciendo se lo dijimos en serio, viéndonos, porque había descubierto cosas que formaban parte de la ideología nuestra de construir el proyecto. Todo esto está en el libro que recopiló Ana Longoni y Gustavo Brusone, donde están una cantidad de textos de una cantidad de colegas al respecto. Julio, cuando decís la clandestinidad, yo me imagino que en ese momento lo que priorizaba era la expresión pura. Entonces ahí también está este ejercicio de expresarse. Era como que había que pedir permiso. Y cuando narrabas esto que se iban a buscar actores para concretar, ¿cómo se cuestionaban la presencia de generar la expresión? Eso me llama la atención, cómo el miedo era un elemento de aliados para estas personas que no dejaban dar la expresión de nada. Y esa era la lucha más, veo que ha sido la más fuerte de ustedes. La más fuerte, y esto se lo digo a todo aquel que tenga un modo de producción y de expresión, es reconocer que somos capaces de usar nuestras herramientas más sencillas, más simples de comunicación para crear sentido, crear discurso y luchar. Unos usan un método, otros usan otro método, son las herramientas que uno tiene. Cuando fui decano de la Primera Pueyrredón, movilicé a los estudiantes para llevar a cabo algo que me vino así de la agrupación Hijos, y es ir a dibujar a los juicios, donde estaba prohibido sacar fotos. Y lo impulsé para que se lo haga. Yo mismo fui, yo lloré, a pesar de todo lo vivido, ahí lloré. En el siluetazo no lloré, ahí estaba con todas las pilas. Pero ahí me quebré. Varios nos quebramos, varias personas muy queridas que estábamos ahí, nos quebramos cuando escuchamos contar cómo fue torturado el Negrito Avellaneda, por ejemplo. Justo. Algunos lloraron porque tenían hijos de esa edad, otros lloramos porque nos liberamos, ¿no? Y el haber convencido a muchos que dibujar determinadas cosas es una herramienta de expresión, comunicación, es equivalente al descubrimiento de Eduardo, de que tenía una cámara, se puso a sacar fotos y tiempo después, años después, fue descubriendo el sentido de esas fotos que sacó. Y eso creo que a todos les pasa. Impresionante. Esa es una cosa que tendríamos que sistematizar. Decía Rodolfo Aguerreberri, lo dijo en el reportaje que hace Hernana Meiqueira, que un día, está diciendo en 1993, los artistas
van a dedicarse a producir sistemas para que otros los usen y se expresen. Y no está tan equivocado, ¿no? No. No está tan equivocado. Nos dejaste pensando. Me gustaría quizás que compartamos, ¿no, Eduardo, fotos? Así tengo el problema que el marco es pequeño, pero bueno, porque está pensado para pantalla. Pero hago un recorrido, vos decime, Eduardo, si querés que lo presentemos o vas a ir hablando. No, cuesta un poco, después de escucharlo a Julio, que además yo siempre quedo muy prendido de lo que él dice, porque siempre dice algo que yo no sabía. O cuenta algo, algún detalle o alguna parte de toda esta historia que es reveladora. Cuesta mucho ahora ponerme a hablar de lo personal o de cómo estaba yo o todo eso, que era un poco la propuesta. Pero bueno, yo creo que podemos intentar transitar ambos caminos y que se crucen cuando corresponda. O sea que si querés empezar a pasar algo de lo que yo puse ahí, pero sigamos haciendo, o sea, sigamos conversando, porque si no sería una especie de aquello lo que nosotros procuraban nuestras tías cuando pasaban las diapositivas y nosotros estábamos bien a eso que estaban haciendo, ¿no? Simplemente pone un par. Valga decir que las primeras 4 o 5 fotos, no me acuerdo, que yo te mandé ahí, tienen que ver con mostrar algo de lo que dije recién, o sea, en qué andaba yo, ¿no? O sea, qué estaba pasando por mi producción, por aquello incipiente. Esta fotografía, por ejemplo, andamos despacio, yo en todo caso, esta fotografía es una fotografía, no circula mucho, porque no son de las fotografías que más muestro yo, pero esto es en el Hospital Borda. Yo estaba fotografiando desde el 82, o sea, desde un año antes, en el hospital había, bueno, el trabajo del Borda, estuve 3 años yendo semanalmente, justamente la vez pasada en las jornadas de psicología, o de psiquiatría, no me acuerdo cómo era el nombre, pero bueno, justamente lo que mostré tiene que ver con esto. Entonces, mi vida fotográfica, que como contaba, empezó en el 76, empezó primero con un interés puramente laboral, después, como yo venía de varias, como contó ahí Pedro, experiencias muy diversas, venía con un bagaje previo, así que estaba muy ávido de aprender rápidamente, de preguntar el por qué todo, por eso entrar al ambiente de la fotografía, bueno, entré haciendo preguntas y cuestionando cosas, y en fin. Entonces, a partir de, si querés pasar una más, a partir de que empiezo a encontrar que todo aquello de sociología, que en la teoría había tenido, bueno, justamente un marco, ahora también lo podía transitar con la fotografía. Entonces, esencialmente a partir de un viaje que fue el viaje del 79, yo empecé a direccionar un poco mi producción, por eso también decía con una impronta muy de Cartier-Bresson, del momento preciso. Ese viaje del 79, que fue por América, fue 4 meses muy intensos. Particularmente yo siempre señalo, no sé si siempre, pero yo señalo a veces que en el 79, en Lima, precisamente, en Perú, de casualidad, porque yo todavía el arte no era una palabra que yo tuviera ningún tipo de cercanía, pero me crucé con una muestra, una jornada, yo no recuerdo bien, en donde se hablaba de arte, de fotografía, pero también las posibilidades sociales y de cambio, pero al mismo tiempo de experimentación y yo eso lo olvidé también, como muchas cosas, quedó en el pasado.
Y hace poco, revolviendo en el archivo, estoy donando todo mi archivo documental, no la obra, no el trabajo fotográfico, pero sí todo mi archivo documental, que es muy grande, muchas cartas, mucha correspondencia y colecciones de revistas, etc. Me encontré con un manuscrito mío en papel avión. Pues para los jóvenes no saben qué es papel avión, ¿no? Era un papel que se usaba justamente porque pesaba muy poquito para mandarlo vía aérea. Y me encontré copiado un manifiesto o algo que estaba en alguna pared, en donde me cayó una ficha de que ahí me parece que empecé a pensar otras cosas respecto de la fotografía, el arte, etc. Entonces, cuando regreso, mi fotografía, seguí pasando, Pedro, si querés, mi fotografía empieza a transitar esos carriles, el trabajo del Borda, iba a los lugares carenciados, acompañaba las marchas, esto de un 1 de mayo, acompañaba todos esos movimientos que ya lo había empezado justamente por Latinoamérica, con marchas de mineros, con trabajos, con comunidades, etc. Seguí pasando porque esto es como una introducción de saber que mi cabeza, bueno, esto es previo a todo esto, yo iba a las marchas, fotografiaba este ambiente que describía bien Julio, de represión, de miedo, de las prohibiciones, de andar esquivando a la policía, etcétera, etcétera. Creo que a ver, la próxima foto, a ver. Bueno, no, esto sigue más o menos eso. Seguimos. O sea, esto, digamos que era lo que yo hacía como rutinariamente. No trabajaba para ningún medio todavía, hacía estas fotografías que empiezan a aparecer estas imágenes, que esto ya es del 82, en donde empiezan a aparecer las fotografías como forma de usar para un fin ya no íntimo y familiar las fotografías, sino que estas fotografías de desaparecidos empiezan a servir como elemento justamente de irrupción en el espacio público. Pasá otra más, por favor. Bueno, y acá yo todo ese trabajo, los últimos tiempos, empecé a unificarlo con el nombre del libro que publiqué, que son Imágenes de la ausencia, en donde empiezo mostrando, ahora ya seguí pasando las fotos así con cierto ritmo, empiezo mostrando la marcha, la segunda marcha de la Resistencia, que fue el 9 y 10 de diciembre del 82, luego el siluetazo propiamente dicho, y finalmente, o sea, el 21 y 22 de septiembre del 83, perdón, previamente a eso, un intento frustrado de entrega de un petitorio al gobierno militar, que no se pudo concretar, el gobierno no lo recibió, y después termina con un mural que hoy está en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, de los ojos de los desaparecidos. Bueno, esto es lo que van a ver en las fotografías que va a ir pasando Pedro a medida que hablemos, y ahora de vuelta, escuchamos, Julio y yo, preguntas. O comentarios, o lo que quieran. Están en silencio. ¿Pueden hacer alguna pregunta? Esto que empieza acá es eso que le comentaba recién. Estas fotografías en el libro aparecen un par nada más, el resto por ahora no es inédito, no se mostró acá en el país. Bueno, las preguntas pueden ser de la índole que les parezca, pero me parece que lo ideal es que algunas cosas se le debe estar ocurriendo, pensando.
rompan el hielo. Bueno, yo si se puede. Hola Eduardo, un gusto, una alegría. ¿Qué tal, bien? Y bueno, yo por un lado estuve en la misma época y me pasa tener diferentes fechas en la cabeza. Así como Julio Flores dice 81, yo también tenía la idea de que la primer marcha de la Resistencia fue en el 80. A mí me tocó estar rearmando el centro de estudiantes de la Facultad de Medicina y fuimos a lo que creo que fue la primer marcha de la Resistencia, que para mí fue en el 80, pero por un lado está esa cuestión de los tiempos, por otro lado está esta cuestión del ánimo que nos empujaba, porque si bien teníamos mucho miedo, quienes tenían alguna idea, como describe Julio, o como quienes estábamos recuperando un centro de estudiantes de la Facultad de Medicina, íbamos para adelante. A mí me ha pasado encontrar ese espíritu en la marea verde, en toda la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Se va para adelante pidiendo derechos. Y yo tengo una sensación que la otra vez no te lo pregunté cuando estuvimos compartiendo las charlas sobre salud mental y fotografía. Yo tengo una sensación de que no nos gustaba para nada que hubiera gente sacando fotos, ¿no? Yo tengo ese recuerdo como corporal, de que le esquivábamos al fotógrafo y lo mirábamos con mala cara, y capaz que entre varios, capaz que lo empujábamos y lo sacábamos, porque en ese momento, medio que la gente se dividía así, entre los que están con las madres y los servicios. Una cuestión muy blanco-negro en un punto, ¿no? Así que quería preguntarte, ¿cómo vivías vos eso también? Que gracias a tu labor de fotógrafo y que nadie te empujó, hoy tenemos esto, ¿no? Sí, lo que vos decís es una absoluta realidad. Yo siempre cuento, y los más jóvenes no entienden esto, que yo hoy veo un Ford Falcon verde de colección, como vos quieras, y a mí me pasa algo, me sigue pasando algo en la columna vertebral, o sea, hay algo que a uno se le metió en la piel. Obviamente, todo aquello estaba siendo minuciosamente registrado. Yo me acuerdo, mira, exactamente, no, me estoy confundiendo de edificio, no. El edificio que está ahí en Callao y donde es Viamonte, que era la... Sí. Viamonte, es Viamonte, ¿no? Sí, Callao y Viamonte. La CIDE, Era así. el Servicio de Inteligencia. Sí, era el nombre del regimiento, al 601. Bueno, yo me acuerdo de ir pasando y los tipos estaban fotografiando sin mucho disimulo desde las ventanas. De todos los edificios altos había gente fotografiando. Había gente, bueno, yo en aquel tiempo tenía las lanas por acá, por los hombros y una barba enorme, pero en aquellos tiempos también los tipos estaban camuflados, vos los veías como tipos rotosos y eran servicios fotografiando. Yo para esto no tengo muchas explicaciones. La única que se me ocurre a veces, porque es una pregunta que siempre aparece, es, a mí con esto me pasa una cosa así que creo que le pasó a todos aquellos que fotografiamos en aquellos años. Yo fotografié muchísimo, a Bolivia y a Perú debo haber viajado en mi vida 20 veces, y viajes, muchos de ellos muy largos, ¿no? Y la gente dice, no, pero no podés fotografiar en los mercados, no podés fotografiar a los collas, te tiran con limones, te tiran con cosas. Yo digo, jamás en la vida, y tengo mucho trabajo en esa zona, jamás me tiraron nunca nada. Y pero ¿cómo? Si levantás la cámara y... Bueno, yo creo que tiene que ver con cómo te aproximás, cómo estás, cómo lo haces. O sea, hay algo que el fotografiado percibe, me parece a mí. Porque si no, no sería posible. Porque ¿qué es lo que hace que diferencie a un servicio de uno que no lo es? No tengo idea. Entonces no tengo respuesta. Esa contradicción, esa sensación, por otro lado, también un cierto temor, porque las cámaras también son peligrosas para ellos, ¿no? Eso lo vemos cotidianamente. O sea que había una sensación de que, bueno, quizás el que está fotografiando al lado mío es un servicio,
Pero por otro lado, quizás, y si el tipo me fotografió desde allá arriba de un andamio con esa foto tan conocida, y si el tipo sabe que no soy colega de él y me empuja, esas cosas pasan. O sea, no tengo respuesta para eso. A lo mejor Julio puede decir algo. En principio, yo también saco fotos. Totalmente. Y saqué fotos, no saqué fotos ahí porque estaba con las manos con pintura, o sea, no podía hacer. Y Guillermo, que sacó un rollo, 2 rollos, en un momento determinado, no se sabe cómo, el 21 de septiembre, perdió los rollos. Y el 22 sí fue y sacó foto y tiene una serie muy interesante de fotografía. Pero para tranquilizar, a ver, yo les decía a mis compañeros que no había que preocuparse. En primer lugar, porque nos estaban sacando fotos y no podíamos evitarlo. Una de dos, te sacan foto y lo haces o no lo haces y no te van a sacar foto. Y en lo alto de los edificios estaban con teleobjetivos importantes, ¿no? Pero de todas maneras, al día siguiente se tuvieron que aguantar que en el gabinete se armara un lío, porque nadie se bancaba de los militares, de los ministros, el estado en que quedó la Plaza de Mayo, con las siluetas pegadas en los muros, pintadas las paredes, no solo la Plaza de Mayo, lo que era el microcentro bancario y lo que era San Telmo, Montserrat. Y la fotografía se perdía. Nosotros estábamos trabajando ahí, a veces dirigiendo y a veces metiendo mano en la pintura, y creo que no cualquiera se daba cuenta quién era el que dirigía y quién no dirigía, pues estábamos todos a la par. Y la fotografía, bueno, es parte del hecho, parte de la investigación. La fotografía no muestra todo lo que uno se imagina que se puede leer. Para eso hay que saber qué es lo que se quiere fotografiar exactamente y a quién identificar. Por ahí anda la cosa, Guillermina. Por ejemplo, ahí se ve, sigo, Eduardo, si me permitís. Dale, pero dale. Teníamos rollos de papel. A ver, el primer día a las 9 de la noche, más o menos, se nos había acabado todo el papel que habíamos llevado. Entonces, entre los obreros que estaba ahí, había algunos gráficos que nos dijo, vayan al diario tal, el diario La Voz de esa época, y otro dijo, y venía Crónica, y entonces fuimos y decíamos, nos mandó fulano, que nos den los rollos sobrantes, porque las máquinas de impresión, que imprimen en rollo, no imprimían hasta el último pedazo de papel, y siempre sobraba. Entonces, cargamos eso y lo trajimos a la plaza para imprimir. Entonces se ponía el rollo en el piso, se lo estiraba, rodando por el piso. Del otro lado, a los 2 metros, alguien pasaba un hilo, se volvía el rollo para el lugar del cual había venido, se cortaba el papel y así se iban haciendo, cortando los papeles de a 2 metros de largo para ir haciendo la figura. Era un trabajo casi les podría decir, eso fue el responsable del ordenamiento y la organización del taller, fue de Guillermo, que es muy hábil armando eso. Y ahí se estuvieron cortando los papeles. En un lugar se contorneaba, en otro lugar se fondeaba, y las madres habían dicho que no tuviera ningún nombre, pero en la plaza las decisiones se cambiaban. Entonces, si bien solamente decía aparición con vida, después aparecieron familiares y trabajadores de distintos gremios diciendo, yo quiero que esté el nombre de fulano, que esté el nombre de mengano, la fecha de desaparición,
la profesión que tenía o el trabajo que tenía, y ahí se fue cambiando nuevamente. En definitiva, y las madres lo aceptaron, por supuesto, no podían negarse. La única consigna, a mi entender, y en mi recuerdo, que se cumplió a rajatabla y se sigue cumpliendo, es que las madres querían que las siluetas no estuvieran en el piso, estuvieran en el muro. ¿Por qué? De pie. ¿Por qué? Con vida los llevaron, con vida los queremos. Y esa era la consigna. Lo que la diferenciaba a la silueta de la que contorneaba la que contornea la policía con los cadáveres. Cosa que, por ejemplo, en México es al revés, porque tienen los muertos y saben que están muertos, no están desaparecidos presos. Entonces, en México suelen hacer imitando la silueta del piso y a veces se la pone en alto, pero imita directamente la silueta del piso, la idea de la silueta del cadáver, ¿no? Sí, esto que cuenta Julio, bueno, es una de las cosas que me parece a mí más marca ese acto, ¿no? El tema de poner el cuerpo, ¿no? Esto es, el poner el cuerpo en el lugar del ausente, más que del ausente, del ausentado, ¿no? Del hecho de desaparecer. Entonces, me parece que la potencia simbólica, ¿no? De esos dos cuerpos, no tanto de aquel que presta su propio cuerpo como el cuerpo que representa, me parece que ese gesto está como cargado de muchas significaciones, ¿no? Este trabajo colectivo también que describía Julio, ¿no? Esto de que la gente iba llegando y se iba incorporando a grupos de los cuales no conocía a nadie y sin embargo se sumaba como uno más, ¿no? Al principio, incluso volvían a las casas a buscar crayones, pinceles, lo que sea. Y yo le agrego lo que contaba Julio, no sé si me lo contó él mismo, pero esto de que además de los rollos de papel, también a alguien se le ocurrió que la tinta sobrante, que cada tanto pasaba un camioncito a llevársela, alguien dijo, ¿y por qué no se llevan eso también? ¿No? O sea que también hubo, esa cosa espontánea, ¿no? La potencia de esto, que fue un montón de gente reunida, autoconvocada de algún modo para hacer una tarea que no estaba prevista para la mayoría, y un gesto absolutamente radical en el sentido de transformador, ¿no? Que después se fue replicando, ¿no? Julio también contó muchas veces, yo se lo refuerzo ahora, el hecho de que lo publicara La Nación, ¿no? Y que al otro día esta publicación del diario La Nación, si no me equivoco, que describía el hecho, fue tomado justamente como inspiración para gente que hizo el siluetazo. ¿Dónde fue? Julio Mendoza, en Córdoba. En muchos lados. La silueteada que se hizo, perdón, yo voy a decirle siempre silueteada. Sí. No siluetazo. Siluetazo es el nombre que le pusieron los demás y que valora la silueta. Pero a nosotros valoramos no la silueta, objeto, sino el acto de hacerla. Entonces valoramos ese aspecto, pero bueno, no es es simplemente para explicarlo. Acá alguien dice que en Tandil se lo hizo también, el 24, no sé qué 24 de marzo, pero sí, el día ese, cuando terminó la marcha el 22 de septiembre, muchísimos recogieron los rollos del piso y se los llevaron a los barrios y los pegaron en los barrios. O sea, terminó la silueteada en la Plaza de Mayo y empezó en los barrios. Y lo que cuenta Eduardo fue en el diario La Prensa. El diario La Prensa, alguien en el diario La Prensa hizo la descripción muy bien. Tan bien que nunca voy a saber si lo hizo con buena o con mala intención para el diario, pero la descripción era tan perfecta que es una lección de cómo se hace la silueteada, e inmediatamente se la empezó a hacer en Rosario, en Tucumán, en Córdoba, en días posteriores, en Entre Ríos, en Gualeguay. Cuando nos fuimos de vacaciones, ese verano, era muy extraño llegar a pueblos donde no me esperaba encontrar ninguna actividad política y encontrar siluetas pegadas en las paredes en pueblos en los cuales no
teóricamente no habría muchísima actividad. Si Gustavo, Pedro, Félix le pega la mirada a lo que están escribiendo, yo no alcancé a verlo porque apareció y desapareció. Bien, ahí lo registro. Pero, digamos, inmediatamente se replicó y a partir de ahí nosotros, Rodolfo, Guillermo y yo solamente participamos el 21 y 22 de septiembre. Todo lo demás se fue haciendo solo. El día de la Asunción de Alfonsín no estuvimos, nosotros sacamos fotos. El día de los 100 días de democracia no la hicimos nosotros, sacamos fotos también. Se lo siguió haciendo. Perdón. Guillermina anunciaba de que la palabra siluetazo suena como cachetada, que tiene una fuerza distinta. Quizás es este fenómeno que ha pasado con la comunicación también, ¿no? Con los que crearon, a los que recibieron y cómo se transformó. Pero ha sido eso, ¿no? Sí. El tema es que para nosotros es muy importante el acto de hacerla. El acto de hacerla en una acción de protesta, de reclamo, no la valoración de las siluetas para exponerlas en un interior. La acción de hacerla como herramienta de lucha, no la acción de hacerla como herramienta de conmemoración. Y acá vendría toda una discusión sobre el sentido de los monumentos, ¿no? Pero es otro tema eso. Está bien. Paula Jauregui, no sé qué quería. Bueno, buenas tardes. Justo quería preguntar algo y justo se relacionaba un poco con esto. Bueno, primero que estoy muy feliz que la institución en la que trabajo se haga una charla donde se recupere este hito que es para la historia del arte argentino reciente el siluetazo o siluetada, digamos, ahora escuchando las diferentes concepciones. Y les quería, aprovechando, digamos, que tenemos dos protagonistas acá, que, bueno, ustedes hicieron mención a la tesis de Amigo, donde ustedes decían que él vio cosas que ni ustedes habían visto, y hablaron todo el tiempo de esto, del libro de Ana Longoni, de Brusone, como de estas recuperaciones que el arte más reciente, o los historiadores o los teóricos del arte vienen haciendo de lo que fue el siluetazo. Por ahí me gustaría saber, para ustedes como protagonistas, digamos, ¿cómo viven ustedes la institucionalización del evento, digamos? Los últimos años recuerdo una muestra grande de arte y política en el Palais de Glace, pero ha sido como un tema recurrente y ha sido como abordado desde diferentes lugares, algunos rescatando como más la potencia política transformadora, y en otros casos como más lavado, por llamarlo de alguna manera. Por ahí me interesaría saber ustedes cómo viven esto, digamos, esta recuperación desde el ámbito del arte institucional, digamos. Julio. En primer lugar, yo no lo considero, ni Guillermo ni Rodolfo lo hemos considerado obra de arte. Eso es responsabilidad de los demás. Y en ese sentido, como de costumbre, suelo citar la primera oración del libro de Vasily Kandinsky de lo espiritual en el arte. Toda obra de arte es hija de su tiempo y a menudo madre de nuestros sentimientos. Es decir, la obra aparece cuando el espectador la lee. A partir de ahí no hubo nunca institucionalización. Nos hemos ocupado especialmente de que no sea institucionalizada. Mi aparición en algunas inauguraciones en el cual otros incorporaron la silueta, no ahora, hace unos años, adentro de la pintura,
ha tenido que ver en buena medida para cuidar eso. Hay esculturas que contienen siluetas huecas, al estilo Henry Moore. Hay pinturas donde se cita eso, en este caso las fotografías, y siempre estoy marcando que esto es testimonio de, y alentando la realización de las siluetas como parte del reclamo. Y esto es importante. Esto es importante. Yo decía que nosotros no habíamos firmado los trabajos, las siluetas justamente no aparecimos nunca diciendo que éramos los autores, salvo ante determinadas personas que nos ayudaron y con los cuales dialogábamos. Emilio Renard, el artista, Juan Carlos Romero, el artista, con los cuales dialogamos y discutimos. A Juan Carlos lo conozco desde muchísimos años, lo conocí, y Juan Carlos fue uno de los que vino y dijo, muchachos, tienen que salir y decir que son ustedes los que lo hicieron, porque hay otros que están atribuyéndoselo. Y tuvimos que salir a decirlo y explicar esto, porque justamente esto tiene que quedar en esta condición donde se producen diversidad de modos de producir para que otro lo use. Imagínense ustedes que alguien hubiera aparecido firmando la hoz y el martillo. Dirían, sí, este es el trabajo de fulanito. Por ejemplo, el trabajo del rostro de Julio López, hecho con 12, 15 líneas, lo hizo una gran diseñadora. Yo sé quién es, pero no tiene sentido decirlo. Y lo sé porque me lo contó su hermana como parte de un diálogo, pero con la conciencia de que lo importante es que quede el signo, no que quede la firma de eso. No es el Guernica es de Picasso. Pero acá es la herramienta, el instrumento de acción. En tanto se lo mantenga así, se lo va a seguir transformando. Yo tengo una colección, me encantaría algún día poder exponer la evolución de la silueteada en el mundo. Para que se den una idea, les pongo 3 ejemplos, uno ya lo nombré, lo de México. Les pongo 2 ejemplos más. En España, donde los desaparecidos en realidad tienen los cuerpos, destaparon las tumbas, pero no pueden identificar a cada cuerpo, hubo manifestaciones donde llevaban adelante una foto tamaño natural de las tumbas abiertas, las tumbas colectivas abiertas, y atrás marchando siluetas negras con el signo de interrogación. Esa es una transformación. En la playa de Normandía, hace unos años, 2 ingleses agarraron unas grandes planchas de metal, no muy pesadas, le escalaron las siluetas y en la playa de Normandía, para el día D, hicieron una cantidad de siluetas por la cantidad de ingleses desaparecidos el día D en combate. Y después está lo que dije de México, hay otras variantes también que se hicieron en México. De modo que la idea tiene que quedar abierta. Siempre vamos a estar pujando para que la idea quede abierta. Acá se está hablando de esta situación. Lo que ocurre es que donde haya desaparecido van a usar la herramienta. Y está bien que sea así. Está bien. Una vez en Chile expusieron pequeñas siluetas de hielo y las sentaron en los escalones de un tribunal. Se imaginan que se fue derritiendo con todo lo que daba eso como espectáculo. Bueno, y como esas son muchas variantes que cada uno va pensando. Nos hacemos cargo del 21 y 22 de septiembre, no me hago cargo de lo demás. Eso es importante, es para mí, ¿no? Para nosotros. Bueno, yo acuerdo con lo que dice Julio. Lo que pasó ese día fue
una acción estética, creo que se puede definir de muchos modos, un arte sin artistas, ¿no? Es el tiempo el que lo dice, digamos, el arte de las cavernas, ¿no? Hoy lo vemos reflejado en museos, vemos objetos del Paleolítico, que no fueron objetos de arte, eran objetos de culto, en todo, ni siquiera de culto, eran objetos para la magia, y hoy lo vemos en los museos como arte. El siluetazo creo que es un tema para charlarlo largo y tendido, pero básicamente estoy de acuerdo, no eran artistas creando, ¿no? Pero sin embargo estaban haciendo arte, y ese arte, fue esa acción, sería un acto performático, si ustedes quieren. En lo que a mí respecta, creo que puedo contar en términos de experiencia personal lo que pasó. Las fotos del siluetazo fueron hechas en el 83, ¿no? Septiembre del 83. Yo de esas dos fotografías solamente en su momento mostré dos fotografías. Una que recién pasó, las dos pasaron recién. Una que es lo que yo llamo siluetas chicanas, que es como la más conocida, que son dos siluetas, dos policías en espejo, que están mirando hacia los costados y detrás las siluetas. Bueno, esa fotografía tiene unos cuantos elementos que obviamente no son conscientes en el momento que hice la toma, no lo vi. En cuanto levanté la cámara hice el disparo y los policías se movieron porque se dieron cuenta y chau foto. Pero bueno, esa simetría, la palabra poder que se repite en la parte superior de la fotografía, yo nada de eso, obviamente, no registré eso en el momento de hacer el disparo. Y otra que son las dos siluetas en la curia metropolitana, ¿no? Que son las siluetas pegadas en dos columnas de la pared. Salvo esas fotos, que yo en esa etapa, como digo, en donde andaba buscando la buena foto, al margen de la cuestión del documento, de lo que estaba pasando, eran las dos únicas fotografías que yo mostré y casi al pasar, digamos. Al resto de fotografías las revelé, las guardé en sus portanegativos y no las volvía a mirar hasta 2006. Habría que hacer la cuenta, pero 2006 deben ser, bueno, casi 20 años, no sé, una cosa así. Alguien que haga bien la cuenta me puede decir. O sea, todos esos años, esos negativos estuvieron en portanegativos. Yo no los volví a ver. En el 2006 me llama Ana Longoni, cuando ya estaba preparando el libro que mencionó recién Pedro, Julio, cuando estaba, ahí se ve, cuando Ana estaba preparando este libro, que es, bueno, acá está una enorme cantidad de información de gente que ellos son los compiladores del libro, ella me preguntó si tenía más fotos. Y le dije, supongo que sí. Esa fue la respuesta. Fui a donde tenía los archivos, empecé a mostrárselos, los contactos. Ana empezó a hacer exclamaciones extrañas y me dice, ¿pero vos sabés lo que tenés acá? Fotos, ¿no? Bueno, de ahí ella hizo una selección de lo que había y la mayoría están publicadas en este libro. A partir de ahí empezó a circular el tema del siluetazo y empezaron a circular las fotos. Y a medida que pasaba el tiempo, yo empecé a mirar con otros ojos este trabajo. Es decir, empecé a considerarlos, o sea, mi estética había cambiado. Cualquiera que entre en mi página puede ver claramente los cambios que se produjeron entre la fotografía que hacía en los 80 y lo que hago hoy. Empecé a pensar mucho. En un momento, un museo adquiere el siluetas chicanas para su colección en Estados Unidos, y me invita a dar una charla, una conferencia acerca de cómo se integra el siluetazo dentro de mi obra. Bueno, obviamente acepté la invitación y intenté elaborar algo
¿no? Intenté ponerme a pensar, a ver, encontrar esta pregunta que también me la hacía yo. Y elaboré algo más o menos formal, ordenado, que, bueno, sí, encontré una explicación racional. 5 días, 7, una semana antes de viajar, ya con ese esquema más o menos escrito, unos bocetos, un día a la mañana me estaba preparando un café con leche en la cocina de mi casa y tuve lo que los psicoanalistas llaman un insight, un satori, una especie de epifanía que me sigue impresionando cada vez que lo pienso. Y esto fue recordar algo que yo tenía absolutamente borrado, absolutamente olvidado. Y eso fue que yo había hecho lo que hoy digo era mi primera acción performática en el 89, en Nueva York, frente a un edificio muy típico el Flatiron, ¿no? O sea, un edificio que parece una porción de pizza medio amarreta, que está en una esquina, que ha sido muy fotografiado, acostado en el piso, tirado en el suelo de la calle, con los brazos abiertos, boca arriba, y le había dado la cámara a los transeúntes para que me fotografíen. La locura absoluta, digo, locura en el sentido de que yo en ese momento estaba así, eso fue en el 89, exactamente, en mi primer viaje a Nueva York. No tenía sentido. O sea, yo en el 89 estaba haciendo fotografías para mi libro Argentina, blanco y negro, fotografía con Leica, entre otras cosas. No tenía mucho sentido esa fotografía. Y ahí es que se me produjo esto, porque dije, pero yo estaba como la gente se acostaba, una cosa medio obvia, sobre los papeles para hacer contorneado, para hacer siluetas. Ahora, inmediatamente que me aparece esa idea, empiezo a pensar que yo también había hecho, o había pedido que me hagan, muchas fotos. Yo viajé mucho por trabajo, por Argentina fundamentalmente en ese momento, y había hecho muchas fotografías mías, desnudo, sobre piedras, en el sur, en la Patagonia, en ambientes medio desérticos, en la misma posición. Y eso no tenía, insisto, nada que ver con mi producción de ese momento. Y había hecho en el 86, creo, ahora no me acuerdo, una foto que ahora se va a exponer en FOLA, en la Fototeca Latinoamericana, en una muestra colectiva de lo que fue el núcleo de autores fotográficos, que expuse en aquellos años también, que era mi sombra proyectada sobre el papel fotográfico. Los fotógrafos llamamos un fotograma. Es decir, que de pronto empecé a tomar en cuenta que el siluetazo, al que yo en su momento no consideré de otro modo que como algo que me impresionó mucho por lo que estaba pasando, pero nada más. O sea que de pronto, y esto ya, por acá voy a parar porque ya forma parte de lo que le cuento a mi analista, o sea, empecé a pensar en todas las connotaciones que tenía en mi producción y en los cambios que se fueron produciendo, que claramente se pueden ver, insisto, viendo lo que hacía en los 80 y lo que hago ahora, en donde hay una serie de elementos y de variables que evidentemente tienen que ver con lo que internamente me pasó a mí y después siguió como larvadamente trabajando y la consecuencia es mi obra hoy. No puedo agregar mucho más, pero quiero decir que a mí muchas veces me preguntan acerca, bueno, es como un tema conflictivo hablar de lo que fue esa situación y el arte, porque en este caso los terrenos se solapan, se entrecruzan, se sobresignifican. Entonces, les puedo contar mi experiencia así como en crudo, y bueno, eso es lo que me pasa hasta el día de hoy, donde de hecho asumo con absoluta plenitud el siluetazo o las silueteadas como parte de mi obra, ¿no? Quisiera poder terminar y completar ese relato con el hecho de hay otra silueteada que estamos haciendo y que tiene que ver con una especie de respuesta a lo que es la silueta vacía.
Cuando hacemos la silueta, como dijimos en su momento, como dijimos antes, el que está en la manifestación pone el cuerpo por el que no está. Y cuando se hace la silueta, se la pinta de negro con la idea del vacío. Pero eso ocurre en 1983. Desde 1983 a la actualidad, hay centenares de marchas y son miles los que han puesto el cuerpo luchando por los que no están. Por eso fueron juzgados, además, los genocidas. Por eso se sigue discutiendo el tema. Por eso los derechos humanos forman parte de la política nacional. Entonces, un día descubrimos, Mónica Gassenberg y yo, que un maestro de escuela había hecho en la escuela que los chicos hagan siluetas, pero luego lo rellenen con fotografías de las marchas. O sea, usaron las fotografías que Mónica les había dado del acervo que tiene, de cerca de 40.000 fotografías de la historia de las luchas en nuestro país, y empezaron a recortar y a rellenar. Cuando me enteré de eso dije, claro, las siluetas ahora están llenas, no están más vacías. Las siluetas tienen adentro las imágenes de los que pusieron el cuerpo, que no son solamente las madres, los hijos de los desaparecidos, no, todos los que marchamos en algún momento, ¿no? Y esa sería, en este momento, la última innovación hasta el momento, explicando esta evolución de la silueta, ¿no? En nuestro país, en otros lados hay otras. Hay alguien que hizo una pregunta que, no sé, puede hacerla. Levantó la mano. Bueno, Andrea dice, la consigna sigue vigente. Digamos, dentro de lo que es la Semana de la Memoria, hoy en día, en todo el espacio curricular de la Dirección General de Escuela y en toda la Argentina, se lleva a la práctica, y las áreas de artes plásticas, como vos has sido docente, son las encargadas de hacer estas expresiones. Por mis hijos sé cómo llega ahora la información, pero obviamente es otro punto de vista, las visiones, cómo se llevan. Pero concuerdo con vos, más que acertado, Julio. Ahora está lleno, ahora está completado y sigue vigente en la lucha, porque esto, yo hablaba con Eduardo de lo que pasa a diario, de la información que consumimos a diario, y a veces el análisis o el tiempo de lectura se nos escapa, ¿no? De lo que han vivenciado otros. Por eso es bueno este momento de reflexión, y más en este marco. Es lo que rescato más del encuentro de hoy. Y ahora hay otro desaparecido. Francisco, sí, realmente hay otros. Los que no tienen trabajo. Hola, Francisco, hola, sí, te buenas damos. noches. Hola, Francisco. Hola, buenas noches. Excelente la presentación. Lo que les quería preguntar tanto a Eduardo como a Julio es cómo han salvado de la mercantilización del símbolo.
porque realmente hay un montón de símbolos que han sido tomados por el mercado y los han desvirtuado y han perdido su efecto como original, su esencia. Han pasado a ser una representación de una marca, han perdido el valor inicial de todo esto. Bueno, la pregunta, en mi caso, y esto es personal, sería, ¿se han salvado? Y lo que puedo agregar a esa pregunta, porque hay cosas que no manejamos, es que creo que cosas como estas tienen que ver con esa, no sé si llamamos salvación, pero yo cuando veo, por ejemplo, en una muestra del siluetazo o de la silueteada, cuando veo en el Parque de la Memoria, por ejemplo, los chicos de la primaria, la secundaria, ¿no? En las visitas guiadas, hecho por la gente encargada o por mí mismo, contando esa historia, preguntándose, ¿y qué pasaba acá? ¿Y cómo fue esto? ¿No? A mí me parece que es lo que uno puede aportar. A mí me parece que una de las razones, y por eso hablaba de las contradicciones que se presentan o que se me presentan permanentemente respecto de arte, coleccionismo, mercado, museo. Son temas complejos, no son temas simples, por eso digo hasta qué punto uno maneja o no maneja. Yo creo que en mi caso, cuando veo, permanentemente me están pidiendo fotos del siluetazo para publicaciones académicas, si estuviésemos en mi estudio le mostraría, no sé, 1,5 metros, 2 metros de biblioteca ocupado por libros en donde se publican las fotos del siluetazo en el exterior. Y por otro lado, las contradicciones permanentes que eso el año pasado, no, hace 2 años, un diario de acá de Buenos Aires, Perfil, concretamente, en su suplemento cultural, publica una doble página, justamente el 24 de marzo, en donde se usa la fotografía de las siluetas y canas, para un artículo absolutamente reaccionario, contrario a cualquier sentido de lo que significó realmente el siluetazo, lo que significó el horror de la dictadura, en fin. Y bueno, y usaban mi foto. Entonces tuve que también, y no es el único lugar, pasó en muchos lugares, accionar contra el diario, finalmente gané, y no gané dinero. O sea, lo que gané fue que publiquen en la misma doble página, el mismo día, la misma foto, pero con textos de gente a la que yo invité y con un texto mío específicamente, hablando de lo que realmente significaba esa fotografía. O sea, que esto es una contradicción permanente, permanente. Entonces, insisto, yo no tengo una respuesta porque estoy todos los días sumergido en esa permanente contradicción. Un libro de superlujo que me piden una foto del siluetazo y como donación, por ejemplo. Son esas contradicciones. Pasamos a un tema mucho más cotidiano. Publicaciones que tienen un rédito económico que piden que se le pase una fotografía porque sí, porque es del siluetazo. Nada más, sin pagar un peso. Entonces, yo, como cualquier fotografía, ¿de qué viven los fotógrafos? ¿Donando fotos? Entonces, la fotografía depende del ámbito. Una fotografía es absolutamente dependiente de su contexto, del discurso que la acompañe, del texto que la acompañe. Entonces, ante cada fotografía y ante cada uso de la fotografía, uno está tomando una posición, tiene que tomar una posición. Por eso no es solamente la fotografía del siluetazo, toda fotografía es un elemento que hoy está en conflicto permanente. Puede ser abrir a la libertad total. ¿Y los fotógrafos de qué viven? Cuando tienen que vender un producto del que viven. Entonces es un tema con muchas espinas, difícil de explicar, habría que plantarse a ver qué pasa con las leyes, qué pasa con el mal uso de las fotos, con los epígrafes, con el contenido, etcétera, etcétera. No sé qué piensa Julio.
Yo soy anticapitalista. Empezamos por ahí. Considero que lo que se hizo, he hecho todo lo posible para que no puedan apropiárselo. Pero el concepto lleva, por un lado, a ver, yo he sido decano del Instituto Universitario de Arte en la carrera de Artes Visuales. Me he peleado fuerte, al punto tal que si ustedes entran en la página del UNA, van a encontrar un video sobre la silueteada y no aparecen los nombres ni de Aguerrever, ni de Quexel, ni de Flores. Aparece el de los fotógrafos. Lo cual no es mi problema. La intención mía no era poner mi nombre al pie de la silueta. Aparezco cada vez a decir que esta es una acción colectiva. Más, la silueta la empezamos a pensar de una manera, las madres la transforman, después en la plaza la vuelven a transformar y cada vez que se realiza en otro lugar se le hacen cambios. Acá el asunto es cómo se pensó la idea. ¿Cuál es la idea? Ahora, la idea en esta sociedad no vale hasta que se la pone en venta. Ahora, yo me puedo enfrentar con la cosificación. Entonces, insisto, cualquiera puede sacar fotografías de cualquier situación. Más, yo acabo de sacar fotos de esto, de este momento. Pero la foto es un testimonio de algo, es una construcción también. Hay un discurso, la cosificación implica el discurso también. Ahora, ¿cuál fue la idea? Aprovecharme de los desaparecidos para crear una idea para vender, no. Yo desde mi actuación, desde nuestra accionar, lo que hago es cuidar que se sepa que las fotografías son fotografías de la acción. Que la acción no es la foto, no es la presencia de la silueta. En más de un museo he ido y he pedido que se lo retire. Hay varios. Hay un museo donde tiene una excelente colección que justamente Rodolfo, fue uno de sus primeros gestos, se lo dio en agradecimiento a Romero. Y Romero lo donó al Museo de Rosario. Y el Museo de Rosario los expuso. Y yo fui y dije, no, esto no es para ser expuesto. Lo que tiene que ser expuesto es la acción con la presencia de la gente actuando. ¿Sí? El hacer de la gente que se exponga. Bueno, en esto les cae a todos. Cuando uno hace una pintura, cuando uno hace un dibujo, cuando uno hace un grabado, una escultura, y saca la última esencia intestinal que tiene convirtiéndola en obra, después pide que sea querida y admirada. Y tiene un precio. Entonces, ahí la pregunta no sería cómo lo encara los tres que hicimos la silueteada, que tenemos todos profesiones. Yo soy docente, Guillermo diseñador, Rodolfo que falleció era docente. Bueno, ¿cómo encara cada uno qué es lo que hace? Y uno decide qué cosas se venden y qué cosas no se venden. Espero haber devuelto preguntas, no respuestas. No, muchísimas gracias. Bueno, realmente es admirable cómo lo han podido mantener al valor simbólico sin que pierda, sin que se desvirtúe en el tiempo. En cuanto desaparezcamos, no te preocupes que se va a lograr desvirtuarlo. Entonces les desearemos larga vida.
Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra? Gustavo no está por ahí. Creo que se cayó. Pedro, ¿Alguna otra cosa tienen para preguntar, cuestionar? Pedro está por ahí. Se nos perdió el coordinador. Bueno, vale la pregunta de Julio. Perdón, ¿qué tal? Yo la verdad que les quería agradecer porque la verdad que es increíble escucharlos, ¿no? Interesante meterse en lo que fue la historia y en cómo continúa, ¿no? Cómo va reflejando y cómo va replicando lo que ustedes han hecho, y sigue teniendo vida esa obra. Con respecto a las fotos, Eduardo, cuando vi la de los policías, me sorprendió porque justo encontraste el momento en que ellos no estaban mirando, ¿no? Estaban desviando la mirada. Y después todas las fotos tuyas de los desaparecidos hacen foco en la mirada, ¿no? Así que ese diálogo entre esas dos fotos y entre esas dos historias tan distintas, digamos, o esas miradas tan distintas hacia donde estaban mirando, me parece que hacen el relato. Bueno, hermoso. Y a Julio, que es impresionante cómo han gestado la idea y cómo han permitido que se transforme esa idea. Y estuviste hablando también de cómo quieren o han querido apropiarse, ¿no?, de esa idea, pero también dijiste que en el momento que la obra de algún modo se completa cuando está aquel que la mira. Cuando estabas ahí en la plaza armando la obra, que es un gesto, ¿no? Más que una obra de arte, vos la tomás como un gesto que deja huella. ¿Te estabas dando cuenta que la gente la estaba apropiando en ese momento y se la estaba haciendo? No te imaginás los días que pasamos planeándolo. ¿Y cómo Lo planeamos que ocurra eso. no te puede entrar en el cuerpo toda esa emoción, ¿no? Porque cuando vos sentís que la gente lo hace suyo. Estaba planeado así. Suena a soberbia absoluta, y sí. La soberbia del que pinta un cuadro y le gustó el cuadro, la soberbia del que dibuja, del que saca una foto y le gusta lo que hizo. Bueno, ocurrió lo que no, más diría yo, no está ni Guillermo ni Rodo, pero no lo hubiera podido hacer uno de nosotros solo. Y no pudimos hacer otra cosa, y después de eso nos quedamos aterrados los tres. Claro. Por varios motivos. Entre otras, alguno de nosotros recibió también una siluetita de este tamaño con la fecha de nuestra futura desaparición. Así que... Demoledores. O sea, hay que reponerse a todas esas cosas. ¿Ah? Está bien, pero también hay una parte que te recompensa, ¿no? Porque en el momento en que vos contabas que decían, bueno, quiero el nombre de mi papá o quiero hacerlo como la figura de mi papá, y esa persona de alguna manera completaba su historia, digamos. Debe haber sido como, la verdad, muy, muy, muy fuerte. Me acuerdo de un hombre, un santiagueño, uno de estos hombres serios. Hoy no existen por ahí personas. La gente va cambiando el modo de ponerse en la vida, ¿no? Un santiagueño debía tener como 50 años más o menos, serio, seco. Se paró al lado mío y me dice, ¿me puede hacer a mi hijo? Digo, ¿y cómo era su hijo? Porque mi cabeza no funcionaba.
del molde, hago una silueta, le pongo el... No, no, mi cabeza... Había empezado yo, dibujé a Oesterheld, dibujé a Pablo Dorigo, un amigo mío desaparecido, a Héctor Polito, amigos desaparecidos realmente, hice los retratos. Entonces el hombre me dijo más o menos cómo era y lo dibujé. Y al terminar el hombre me dice, ¿cuánto es? Le digo, no, esto es un acto político, un acto de militancia, no cobramos. Lo que pasa es que nunca voy a manifestaciones, pero esto es distinto. Y ahí es otro de los momentos que me quedé pensando. Me levanté y me fui después de que se lo di, me quedé charlando con Guille y le conté lo que pasó y viene Rodo, me dice, ¿qué pasa? Le conté lo que pasó. Y ahí sobre la marcha descubríamos que lo que habíamos hecho era distinto. Y esto a ver, entre otras cosas, es bajarse uno del caballo de clase media, pequeño burguesa, más allá de que uno lo siga haciendo, de dejar de lado el hecho de que lo que estoy haciendo es mío, tiene la firma. Aceptar que alguien venga y que para que mejore, poderlo cambiar, aceptar que venga otro y se lo transforme y haga otra cosa. Pero una vez terminado el evento, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para que siga funcionando, para que otros lo pongan en práctica. Y es muy importante eso. Cuidarlo para que siga funcionando, ¿no? Entonces uno tiene amigos que también van haciendo eso. Ustedes no se imaginan, yo pude quedarme acá, me llegó la propaganda de la actividad y pude estar, pero estos días todo el mundo parece que quiere hablar del siluetazo, de la silueteada, de esto, de aquello. Después medio se olvidan. Pero yo le doy prioridad a aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, uno se lo puede decir a gente que luego la puede multiplicar. De hecho, tengo el otro día en un programa de Radio Nacional que suele ser dirigido a chicos y ahora tengo que hacer una grabación para mandárselos a unos maestros que tienen una radio en la zona oeste y esas son las cosas que me resultan importantes, ¿no? Las más importantes. Ese es el modo de luchar contra nuestra natural convencimiento de que miren qué héroe que soy. Que uno se lo compra todos los días. Julio, y bueno, para ir enmarcando este encuentro y hablando de luchas, bueno, quiero transmitir con toda mi comunidad y que tengo profesores que están asistiendo, que estamos en lucha. El Instituto del Profesorado de Arte es una institución que en este momento está en una estación de trenes. Desde el 2018 quedamos en la calle, sin espacio edilicio. Y nuestra constante creatividad y acción docente es la que nos mantiene de pie, como lo que ha pasado y nos proyecta adelante. La creatividad nos salva. Quiero agradecerle profundamente a los dos este encuentro. A Eduardo por conectarme de estas realidades que desde la foto nos transfiere memoria total, y a vos, Julio, por esta lucha y la verdad agradecido de conocerte hoy, ¿no? Que me encuentro con otro mundo que la verdad no tenía registro. Así que de mi parte, de toda la comunidad, agradecido. Nosotros con Eduardo habíamos elegido un texto, no sé si te parece oportuno para cerrar el encuentro, Eduardo. Mira, el poema ese que vos me pedías que sí, leyera, es un poema del 92, que prologa
el libro que yo después hice, Argentina, con minúsculas y entre paréntesis. Pero la verdad que no sé Bueno. Cuando recién me lo dijiste me quedé pensando. Los invitamos entonces, que Lo tengo busquen. acá, mirá, lo fui a buscar, vos sos testigo, este es Sí, el libro, ahí lo ven. Pero este libro lo escribí en el 92. bien, Y es un libro que durante los 4 años del gobierno anterior, yo siempre dije que había cobrado actualidad nuevamente ese libro, porque el dolor con el que yo escribí en el 92 ese poema, este, me parece que no son estas las condiciones políticas en las que yo podría leer eso, porque no corresponde en este momento, en donde deberíamos bien, tener justamente un espíritu de lucha, sin duda, para que las cosas sigan cambiando, para que se radicalicen algunos puntos, se corrijan algunos rumbos, pero no se parecen nada a lo que yo, como digo, en el libro, bueno, era un momento de mucha impotencia, que sí lo sentí, insisto, en los 4 años del gobierno anterior. Entonces, bien. creo que en mi página, no sé si está el poema, porque acabo de Sí, sí, publicarlo, sí, pero no me está. parece, porque no es adecuado a este momento político. Bueno, Entonces, no me bueno, gustaría que está bien, está bien, cierto. Te bien. agradezco de todos modos. No, no, todo bien. ¿Sí? Bueno, de mi parte, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. No, yo quiero agradecer realmente la invitación, agradecerle a los que, bueno, nos han escuchado y preguntado y participado. Agradecerle a Julio que realmente, bueno, ha transformado esta charla en un lujo, por lo menos para mí, porque, bueno, la experiencia, la sabiduría, en fin, todo aquello que yo encuentro en el pensamiento de Julio, bueno, pues nos lo acaba de regalar, así que para mí estuvo 20 veces mejor que lo que hubiera estado si él no se aparecía por estos pagos. Así que muy contento, agradecido, y gracias a Julio, gracias a vos, Pedro, y a todos los que nos acompañaron. Ya que todos hablan, yo también quiero hablar, decía Martín Fierro. Bueno, lo primero, el dolor de la escuela dañada, la escuela destruida, y la necesidad de que tengan espacio, ¿no? Espero que se pueda avanzar resolviendo eso. Que vaya mi dolor, el acompañamiento a todos los compañeros de ahí, a la comunidad, a los estudiantes. Bueno, eso es lo primero, me parece. Por otro lado, gracias por haberme aceptado, que yo vine colado, gracias por haberme aceptado. Y lo que espero es que lo que hayamos dicho sirva para que si lo vuelven a hacer, sepan, encuentren motores, encuentren elementos con los cuales motorizar mejor los hechos con más profundidad, ¿no? Y si me necesitan, chiflen. Agradecido, Julio. Espacio